Les saludo con mucho gusto. En esta ocasión vamos a hablar de este tipo de imágenes que surgen, que aparecen en redes sociales, en el internet, pertenecientes a la disciplina de la alquimia, a estos libros medievales que ponían un montón de símbolos abstractos. Vamos a comprender algunos de sus elementos, cómo se relacionan y a qué se refieren. Estas imágenes se refieren a la creación de todo lo que existe, de todos los entes, de todo el universo, de todos los fenómenos del universo, como los pensamientos, sentimientos, emociones, de nuestra voluntad, deseos, los fenómenos naturales. Se refieren a la creación, pero también a un proceso de purificación interna de nosotros mismos. La operación alquímica, este proceso que supuestamente los alquimistas utilizaban para transformar metales comunes en oro. Y supuestamente interpretaciones posteriores de estos trabajos consideraron que lo que estaban haciendo estas personas era en realidad esconder detrás de tantos símbolos, imágenes, ideas, instrucciones, un proceso de transformación interna, personal, psicológico. El autor de estas imágenes aparece del lado derecho. Los elementos fundamentales de todo el universo y de la experiencia psicológica son estos: el azufre hasta arriba, a la derecha el mercurio y a la izquierda la sal. El azufre asociado con el alma, el mercurio con el espíritu y la sal con el cuerpo, con lo físico, con lo tangible. En el centro tenemos al yin y el yang y detrás un sol. La operación alquímica, ¿en qué consistía? ¿De qué nos sirve? El conocimiento de las partes de todo lo que existe nos permite conseguir que estas partes se relacionen de forma más armoniosa. La purificación de estos elementos, el trabajo progresivo, hace que poco a poco consigamos el sol, que es una metáfora de la felicidad máxima. Solve et coagula en latín, una frase que resume toda esta operación alquímica. Su traducción: disolver y coagular, o disuelve y coagula, separa los elementos y únelos. O en terminología química, análisis, la separación, y síntesis, la unión a través de procesos químicos. Primera parte, análisis. Solve, ¿cómo separarlos? Conociendo cada uno de ellos, observándolos de manera separada, su comportamiento, entender las partes para luego observarlas en conjunto. Vamos con ello. Para ello estamos partiendo de que el diagrama que vimos al principio puede ser representado también como un todo. Una mónada, todo lo que existe, todo lo que es, incluso todo lo que no es. Y más allá, está contenido en un solo punto, agrupado en un grupo, en un conjunto. ¿Qué partes tendría esta mónada? Tendría que tener un vacío extensivo, expansivo, oscuro, que lo abarca todo, sin objetos. Y de repente, cuando en este vacío aparece un objeto u objetos, somos conscientes de ellos.
los observamos y esta es la conciencia, el percatarse de que hay algo, como experiencia psicológica, pero supuestamente la conciencia va más allá. ¿Una conciencia sin objetos? Recientemente tuve la experiencia de entrar a un sueño. Está el sueño con imágenes y debajo está el sueño profundo. Vacío de imágenes. Oscuridad total. Pude mantener la conciencia incluso en este estado. Fue muy extraño, es posible. Y curioso porque elucida algo interesante, que puede existir una conciencia sin que haya un objeto de por medio. Una conciencia en este vacío infinito. Vacío hasta que existe algo. Y a este se le conoce como Mercurio, la conciencia o el espíritu, la prima materia. Esta sustancia maleable del universo. Más adelante veremos maleable en qué sentido. Y emerge algo de este vacío, un objeto, de esta forma. Este es el azufre, como una flecha hacia arriba, penetra en la oscuridad. Está asociado con el azufre, con el ser, con la voluntad, con el alma, con los deseos. El alma, este fuego, esta chispa divina que aparece dentro de cada uno de nosotros. El azufre es la manifestación de todos los objetos en este fondo cósmico, en esta nada. Es la fuerza proyectiva que hace que se manifiesten estos elementos. Finalmente, la sal, asociada con la tierra, con el cuerpo, con lo físico. Da la casualidad que vivimos en un universo compacto, porque bien podríamos vivir en uno fluido, como los pensamientos, como el mundo de los sueños. Y es que los fenómenos que ocurren de la relación del mercurio con el azufre no son solo rígidos. Ejemplo, en los pensamientos puede no haber nada, vacío total, y de repente un pensamiento: tengo que hacer tal actividad. Puede no haber nada y luego un sentimiento, satisfacción. Y el acto de reconocer, observar, se refiere a la conciencia, y la fuerza que hace que se manifieste dentro de la conciencia se refiere al alma o al azufre. La unión como proceso alquímico es lo que crea el universo tangible como lo conocemos, la sal. Y así ha sido desde hace mucho tiempo. Segunda parte. Ya que observamos cómo trabajan en separado, observar cómo funcionan en conjunto. Y esta observación
transforma u ocurre una manifestación. Algo se trae a la existencia. Ocurre una manifestación si nos referimos del proceso de creación, emanación, manifestación de algo. Por ejemplo, un pensamiento. Ocurre de la síntesis del mercurio con el azufre. Pero si hablamos de la transformación interna de este proceso alquímico, de obtención del oro interno, ocurre una transformación. ¿De qué naturaleza? Observen este video. Hay un material que se refiere en este caso a nuestro mercurio, y todo el espacio que lo contiene es el mercurio, y una fuerza activa, proyectiva, emerge de la profundidad y hace que aparezca un objeto, un personaje, Darth Vader. Como si al principio estos principios estuvieran separados, el mercurio y el azufre separados, y estuvieran ansiosos de manifestar algo. Y la relación entre estas fuerzas hace que del fondo emerja esta figura. La conciencia y el espacio es el mercurio, y esta fuerza proyectiva el azufre. El producto, la sal. Una interpretación interesante son las asociaciones alrededor de estos principios. El mercurio es asociado con la luna, con el agua, el azufre con el sol, con el fuego. Como en esta imagen aparece un sol y una luna, es el mismo principio, azufre y mercurio. Ánima, spiritus, y también el mercurio asociado con lo femenino, el azufre con lo masculino. Nos remitimos entonces al centro de esta imagen, al yin y al yang. La parte oscura es lo femenino, la parte clara es lo masculino, y se refiere a la relación entre el fondo oscuro, femenino, extensivo, y el principio activo, proyectivo, que trae a la manifestación todo lo que existe. Hay interpretaciones de estos principios que valoro por la forma en la que amplían la percepción que tiene uno del universo. Si nos referimos al azufre, podemos pensar que es aquel principio que anima nuestro cuerpo, pero también todos los objetos del universo y fenómenos naturales, como la trayectoria de un objeto. El vector de fuerza sería lo más parecido al principio de azufre, el vector de fuerza que representa el movimiento de este objeto. ¿Qué tal entonces? Se preguntaron si este es un diagrama del todo. ¿Qué tal entonces que solo haya un principio de azufre, un solo principio de mercurio y un solo principio de sal en todo el universo? ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal luego entonces que el mismo principio que anima mi cuerpo sea el principio que anima el cuerpo de los demás entes, fenómenos,
en este gran mar de conciencia extensivo que lo abarca todo. Claro, tenemos un alma individualizada, pero esta postura abre la interpretación a que solo hay un alma, el anima mundi, una sola conciencia, ahora sobre la utilidad, porque mi hermano, cuando le platico de estas cosas, me dice, oye, esto está abstracto, no entiendo para qué me sirve. Va por ti. Ya que entendemos cómo se relacionan estos principios en separado y en conjunto, surge la pregunta, ¿y cómo lo uso para transformarme a mí mismo, para obtener el oro, para obtener el sol? De la siguiente manera, con el planteamiento, ¿qué quiero convertir en oro? Esta pregunta se refiere a aquello que queramos transformar, adquirir, alguna virtud que queramos conseguir, mejorar, desarrollo personal, la transformación por el placer de transformarse a sí mismo y de mejorarse, de construirse y cultivarse como ser humano. Paso 1, identificar el fuego. ¿A qué se refiere este fuego? Se refiere a la proyección de algo que queremos mejorar. Paso 2, ¿qué pensamientos surgen al respecto? ¿Qué emociones? Si ya identificamos el fuego, el azufre, ¿qué pensamientos y qué emociones surgen? Registrado. Y de repente observamos todos los elementos delante de nosotros. Ya tenemos una voluntad o un deseo, que es el fuego, la conciencia de todo lo que hay alrededor, pensamientos, emociones. El paso 4 es ir por ello, ir por la transformación. Con un caso práctico, identifico que tengo el deseo de iniciar un nuevo proyecto. Mis pensamientos al respecto son las características de este proyecto, en qué consiste, qué forma quiero que tenga, cómo me lo imagino. ¿A quiénes quiero involucrar? ¿Cuándo? Y luego, paso 3, ¿qué emociones emergen? Miedo, duda, temor a la crítica, temor a decepcionar a alguien, amor, y el paso 4, ir por el fuego, se refiere a la acción. Puede ser. O también recordemos que el simple acto de observar ya transforma. Ya identificamos el deseo, la voluntad, los pensamientos asociados con ese deseo o voluntad, las emociones. Y de repente ya no nos identificamos con esa duda, ese miedo. Empezamos a ver otras perspectivas. Empezamos a entender de qué se trata en realidad ese fuego. Tengo tantos planes y tantos proyectos que no sé cuál hacer. Y me siento desesperado.
Ir por el fuego es el momento en el que pones delante de la mesa todo lo que sientes, todo lo que piensas, todos tus planes, y ocurre la transformación en la que entiendes cómo encajan todas las cosas. Parece simple identificar esta voluntad, esto que arde, que no podemos contener. Para obtener una transformación. Y el resultado, aquello que queremos, se convierte en oro. Claro, esta es una metáfora, porque no siempre vamos a conseguir lo que queremos, tal cual lo queremos. Y eso es parte del proceso de la piedra, del metal común, del plomo, para la obtención del oro. El impulso inicial no se conserva. Es decir, el fuego inicial no se mantiene intacto. Hay un proceso de purificación donde nos preguntamos qué es lo que en realidad me está pidiendo este fuego. ¿Qué es lo que en realidad me piden estas ansias? Estas ganas de crear, esta pasión, esta inquietud. ¿Acaso estoy ansioso porque le tengo un gran pavor a la vida? ¿O es en realidad que no soporto las ganas de crear algo? Es decir, ocurre una transformación habiendo observado los elementos, y muchas veces somos nosotros quienes se transforman en ese proceso. Esta fue mi interpretación de los elementos primordiales de la alquimia. Espero sinceramente haya sido de su agrado. Para futuros videos me interesa profundizar en la utilidad, la práctica de todo esto. Les dejo este video y nos vemos.